¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto saludarlos a todos. ¿Está contento porque el Señor le permite estar aquí? Sí, nomás uno. ¿Ustedes también? ¿Sí? ¿Allá también? Bienvenidos a todos. También los que están por medio de la transmisión, pues bienvenidos. Estén muy atentos, traten de no distraerse ahí en medio de los chiquillos de la casa y de los gritos de los vecinos. Trate de poner atención porque pues vamos a abrir la palabra, mis hermanos. Uno de los principales motivos por los cuales estamos aquí, que es aprender de su palabra, permitir que el Señor nos hable, nos instruya, y son de los tiempos más provechosos que podamos tener en la vida, mis hermanos. Escuchar la palabra, aprender la palabra, escudriñar la palabra por medio de la cual conocemos la voluntad de Dios. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Seguimos con la serie Discípulos. El tema de hoy es el tema número 15 de la serie. Les recuerdo que los otros temas están ahí en Facebook. Usted puede entrar a la página de Casa de Oración Ixoye y bueno, ahí puede buscar los temas que se predican o que se enseñan en esta congregación. Y los 14 anteriores, bueno, ahí están grabados, ¿no? Para que usted lo pueda escuchar o volver a escuchar si ya los escuchó. Y ahí en 2 de Pedro capítulo 1 vamos a leer el versículo 10. El tema que vamos a ver el día de hoy es discípulos de convicciones. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿Sí? Los que están leyendo los WhatsApp también son discípulos. Los que están en Facebook también. Discípulos de convicciones. Y usted puede hacerse una pregunta, mi hermano. ¿Cuál es tu profesión? ¿Y cuál es tu meta? Sabemos que el apóstol Pablo nos invita a andar como es digno de la profesión que tenemos o con la cual fuimos llamados en Efesios capítulo 4. Pero tú sabes, mi hermano, como discípulo de Cristo, cuál es tu profesión y por consecuencia también cuál es tu meta. Allí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cierre sus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre nuestro, aquí estamos, Señor Todopoderoso, pidiendo de tu gracia, pidiendo de tu misericordia, de tu bondad sobre nuestras vidas, de la dirección de tu Espíritu Santo para poder comprender un poco más tu perfecta palabra. Háblanos directamente al corazón, afírmanos, establécenos en tu voluntad y que podamos ser cristianos de convicciones sólidas, discípulos que estamos seguros de cuál es la vocación que tenemos, cuál es la meta hacia la cual vamos. Ayúdanos, Señor, porque eres tú el único que puede marcar la diferencia en nosotros. Tú eres el Todopoderoso en nuestras vidas. Tú puedes hacer las cosas que son imposibles en nuestra humanidad, tú las puedes hacer posibles. Aquellos cambios, tú los puedes hacer posibles. Queremos honrarte, queremos vivir como es digno de ti. Enséñanos, Padre, y ayúdanos a que esto sea una realidad de nosotros. Te lo pedimos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu profesión y cuál es tu meta, mi hermano? ¿O qué esperas tú de tu vida cristiana? ¿Qué es lo que tú esperas con tu cristianismo?
Porque no podemos seguir en el mismo pensamiento, mis hermanos, de confundir la vida cristiana como una herramienta para poder hacer más llevadera la vida en esta tierra. Algo en lo cual creer y caer en el mismo pensamiento que dicen muchos hombres: no importa lo que tú creas, agárrate de eso para que te sostengas. Si eso te sostiene, agárrate de eso. La cuestión está en que los va a sostener solamente por un momento, los va a sostener por un tiempo demasiado corto que se llama vida, pero ya no va a poder sostenerlos en la eternidad. El cristianismo no debe de confundirse con ese tipo de pensamiento. Por eso tú debes de hacerte la pregunta: ¿qué espero yo de mi vida cristiana? ¿Qué espero yo del tiempo que le invierto leyendo la Biblia o orando? ¿Qué espero yo del tiempo que le invierto asistiendo a la congregación para escuchar las enseñanzas o para tener comunión con mis hermanos? ¿Qué espero yo de todas estas cosas? ¿Qué espero yo de mi discipulado en Cristo? Porque no debe, mi hermano, el cristiano quedarse en la misma condición. Lo hemos dicho durante muchas enseñanzas, lo ha dicho Andrés, lo ha dicho Iván. No podemos quedarnos en la misma condición. Escúchame bien, no es sano espiritualmente que un cristiano se quede en la misma condición o que avance un poco y después se estanque. No es sano espiritualmente. Un discípulo, mi hermano, debe saber cuál es su profesión y cuál es su meta, a fin de que siga avanzando en la vida cristiana y se vaya confirmando cada vez más su salvación. ¿Se imaginan, mi hermano, a un corredor maratónico en donde llega a los 3 kilómetros y se para y no sabe para dónde es el camino? Está corriendo, llega al 3er kilómetro y se detiene y dice: ¿para dónde es? Y se queda pensando y dice: ¿qué estaba haciendo? Y de repente ya no sabe ni a dónde va ni dónde está. Y comienza a caminar a donde cree que es correcto. Se van a dar las 12 de la noche y nunca va a llegar a la meta. Es más, posiblemente tenga que visitar a un doctor o un psiquiatra. Quizá padece de una enfermedad crónica que le impide estar en sus 5 sentidos. Así es el cristiano que no sabe para dónde va. Un cristiano que no tiene convicciones que lo llevan a permanecer constante por el camino que la palabra de Dios nos marca. Por ejemplo, una persona que comienza sus estudios seculares, sus estudios académicos o escolares, comienza y sus papás lo meten al kinder. Y después ese niño crece o niña crece, va a la primaria. Posteriormente tiene que ir a la secundaria, preparatoria, después una licenciatura, un posgrado, etcétera. Pero el proceso honesto, un proceso académico honesto, de crecimiento académico honesto, se va a manifestar en la correcta aplicación del conocimiento adquirido. Desgraciadamente hay muchos que tienen una licenciatura a lo mejor en finanzas y no saben nada de finanzas. O como les comenté en algún momento, yo conocí una licenciada en comunicación que tenía un puesto de directora comercial del CIAPA y era comunicóloga. Pero estamos hablando de un proceso honesto en el crecimiento académico. Bueno, cuando una persona honestamente va creciendo en su nivel académico, al final se va a manifestar porque aplica correctamente sus conocimientos adquiridos. Y conforme pasa el tiempo, desde que comienza sus estudios escolares hasta que los termina,
supone que a través del tiempo se va haciendo más seguro de lo que quiere de su vida, porque todos al principio queremos ser policías, bomberos o doctores. Eso es una realidad cuando estamos pequeños. Y cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo mayor seguridad en la realidad de lo que queremos ser. De modo que terminamos siendo alguna otra cosa, ¿no? Bueno, del mismo modo, el cristiano tiene que aprender a poner por obra el conocimiento que va adquiriendo de una manera honesta, con unas convicciones sólidas, firmes. Y no es, mi hermano, sino hasta que domina lo del primer grado, que entonces puede pasar al segundo grado y después al tercero. Aquí tenemos una maestra, ¿verdad, Ros? Un niño que no aprende, es más, muchos niños reprueban el primer grado de primaria. No sé por qué reprueban el primer grado. Pero yo conocí personas que estaban más grandes que yo y decía, oye, ¿por qué tú tienes más edad? Es que reprobé el primer año. ¿El primer año? ¿Quién reprueba el primer año? Pero no es hasta que dominas el primer grado que pasas al segundo. El cristiano, mi hermano, tiene que crecer en su vida cristiana, y no es sino hasta que pasa a un cierto nivel de experiencia y de conocimiento que va a ir creciendo en su vida espiritual y sus convicciones se van a ir afirmando y haciendo más sólidas. Imagínense una persona que está en sexto grado de primaria y todavía duda de que 1 más 1 sean 2. ¿Usted cree que sea algo sano? Está en sexto y le dicen, ¿cuánto es 1 más 1? Mira, me han dicho, pero no estoy seguro, la verdad. O sea, y le ponen el examen 1 más 1 y de repente contesta, pues es de dudarse. Y está en sexto año. Bueno, el cristiano tiene que ir aprendiendo a poner por obra el conocimiento que va adquiriendo de la palabra, para que esto se vaya haciendo una convicción en él. Y en la vida cristiana el examen no es escrito, mis hermanos. En la vida cristiana el examen tampoco es verbal. Porque podemos escribir Juan 3:16 de memoria, es más, saquen un papel y escríbanlo, al final me lo entregan. Pero tampoco es verbal, tampoco puedes recitar toda la palabra de Dios, pero no. El examen en la vida cristiana es experimental. Es decir, es a través de las experiencias diarias de la vida, los retos, las adversidades, las crisis, etcétera, que se manifiesta si podemos avanzar hacia lo que sigue o no. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Dios no le va a dar o va a permitir una prueba para una persona, un bebé en Cristo, que a una persona que ya tiene una madurez en el Señor. Son cosas diferentes. No le va a dar responsabilidades a un recién nacido, a un niño, a un bebé en Cristo, que a una persona madura, ¿no? El problema está en que muchos, mis hermanos, muchos cristianos quieren o pretenden seguir avanzando de una manera judaica. ¿Qué significa esto? Que piensan que por pertenecer a cierto pueblo, por pertenecer a cierta familia, a cierta congregación, o por tener ciertas influencias, o cumplir con ciertos ritos, ceremonias o protocolos, ya están del otro lado. Y con Dios no funciona así. A Dios no le puedes dar un billete para quedar en la UDG, ¿verdad que no? No se puede. Dios no nos hace crecer, porque recordemos que el crecimiento espiritual, ¿quién lo da? Lo da Dios, pero en base o con base en nuestra entrega a Él, disposición, aprendizaje, obediencia. Todo eso tiene que ver con nuestro crecimiento en la vida cristiana. Y no es por pertenecer a un cierto pueblo como lo creían los judíos, o por ser hijos de Abraham, o por tener influencias o cumplir ceremonias o protocolos, venir a una iglesia, pertenecer a casa de oración. Tengo un amigo que
de broma hace enojar a su hermano. Su hermano es testigo de Jehová. Y dice que juega con él y lo hace enojar y le dice: fuera de casa de oración no hay salvación. Obviamente es broma, y él está jugando. Pero muchos sí se lo creen, Muchos creen que por pertenecer a casa de oración automáticamente Chuy Olivares nos salva a todos. Y no es así. No es por pertenecer a ningún tipo de ministerio. Dios mismo se encargará de evidenciar nuestro nivel espiritual. El apóstol Pablo lo dijo: cada uno mire cómo sobreedifica, y si alguno sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo Jesús, madera, heno o hojarasca, o oro, plata o piedras preciosas, al fin y al cabo la obra de cada uno se hará hecha manifiesta, porque el fuego la probará. Es decir, Dios mismo se encarga de evidenciar nuestro nivel espiritual, de evidenciar el nivel de convicción que tenemos en nuestra vida cristiana. Dios mismo se va a encargar, mi hermano, si tenemos bien claro que Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Lo cual debe de ser también una convicción. No solo eso, también Dios mismo se va a encargar de hacer evidente la disposición que tenemos para seguir avanzando, tal como un maestro se da cuenta cuando uno de sus alumnos no tiene ganas de estudiar y solamente le juega loco y va por cumplir, pero así mismo se engaña. La vida cristiana no debe de confundirse con este tipo de comportamiento. Para esto, mis hermanos, tenemos que ser cristianos de convicciones firmes, convicciones inamovibles, que nos lleven a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación, dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Porque únicamente, mi hermano, de esta forma avanzaremos hacia el crecimiento espiritual que Dios quiere producir en nosotros. Pasaremos de la leche a la papilla, y después de la papilla a la comida sólida. Pero para esto, mi hermano, el cristiano tiene que tener convicciones. Tiene que tener la convicción y tiene que aprender a desechar cosas, y tiene que aprender a tomar otras, a desechar aquellas que están lejos de un carácter cristiano, como la malicia. Desechando pues toda malicia, dijo el apóstol Pedro, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, cosas que son tropiezo para la vida y el crecimiento espiritual. ¿Cuántos sabían que la malicia no deja crecer al cristiano? Todo lo ves a mal. Todo lo ves a mal. La malicia es una de las actitudes más destructivas que pueda enfrentar el hombre. Destruye todo tipo de relaciones. ¿Por qué lo dijiste? Lo dijiste por mí, ¿verdad? No, si lo di. Aunque en pleno siglo XXI ya no se le llama malicia, se le llama toxicidad. Eres demasiado tóxico, eres demasiada tóxica. Pero la realidad es que eres malicioso o maliciosa. El engaño, la hipocresía, son cosas que ponen tropiezo al crecimiento en la vida cristiana. Nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que tener convicciones firmes en relación a que estas cosas van a detener nuestra vida cristiana. Van a poner tropiezo y se vuelven cargas pesadas que impiden nuestro avance en el Señor, que nuestro crecimiento sea constante. Con otras palabras, si no estás creciendo espiritualmente, es porque no has aprendido a desechar todo este tipo de cosas. Si no estás creciendo espiritualmente, es porque posiblemente le batallas demasiado con la malicia. Y es muy difícil que puedas aceptar la palabra que se está predicando o el consejo bíblico que te están dando. O incluso la misma voz del Espíritu Santo que habla a lo profundo de tu conciencia y te dice: no hagas esto, cambia. Pero tu misma malicia te lleva a pensar
que no es para ti, que todo el mundo está en tu contra o que simplemente otros tienen el error, pero no tú. Y pudiendo crecer, terminas por engañarte a ti mismo y evidencias una vida espiritual demasiado corta, demasiado pequeña. Dejar estas cosas, mis hermanos, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, solamente es posible cuando el cristiano comienza a tener un entendimiento más amplio de la benignidad de Dios sobre su vida. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo ha sido bueno con ustedes? ¿A qué grado crees que el Señor Jesucristo ha sido bueno contigo? ¿A qué grado? No, pues es que la otra vez me sanó de una enfermedad. No, pues es que la otra vez no tenía para comer y me dio comida. No, pues es que la otra vez me libró de unos ladrones. No, el Señor ha sido tan bueno que no, mira, yo todo lo que le pido me lo da. No, mi hermano, el Señor ha sido tan bueno contigo que entregó a su Hijo unigénito en la cruz para pagar tus pecados. Esa es la benignidad de la cual habla la palabra. Y solamente ese tipo de benignidad o una convicción firme en cuanto a la benignidad de Dios sobre tu vida al haber entregado a su propio Hijo por ti, es lo que va a producir que sea posible en tu vida cristiana desechar todas aquellas cosas que te están deteniendo el crecimiento. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dijo el apóstol Pedro. Es la benignidad del entendimiento, la convicción de la benignidad de Dios, de su amor a través de la cruz, lo que va a producir que podamos echar mano de cualquier tipo de circunstancia, mi hermano, para avanzar hacia la meta. ¿Recuerdan que el Señor nos compara con águilas? Dice que extenderemos alas como águilas. Porque el águila, precisamente esto es lo que hace, aprovecha la tormenta para impulsar hacia arriba y sobrevolar sobre la tormenta. Bueno, el tener convicciones firmes en cuanto a nuestra vida cristiana, al amor de Dios, sus promesas, nos va a permitir echar mano de cualquier circunstancia para avanzar hacia la meta, considerando que en medio de cualquier situación Dios está obrando a favor nuestro y que al final hay una redención final por medio de la cual quitará toda corrupción de nosotros. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 y precisamente Iván lo hablaba en la administración de hace rato, porque esta leve tribulación momentánea, dice, por tanto no desmayamos, dice el versículo 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué, mi hermano? Porque no miramos nosotros las cosas que se ven como un obstáculo para no acercarnos más a Dios. No. Porque las cosas que se ven son temporales, al fin y al cabo van a acabar, van a desaparecer. Pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, no debe de impedir absolutamente nada que nosotros fluctuemos en lo que nosotros hemos creído, en la convicción que tenemos. La buena tierra actúa de esa manera. Los corazones que son buena tierra actúan dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y al fin y al cabo siempre están en crecimiento. Siempre tienen cosas nuevas que aprender, siempre tienen cosas que cambiar, siempre hay cosas que desechar, cosas en las cuales trabajar. Aquí tenemos también hermanos que trabajan la tierra, ¿verdad que sí? Siempre hay chamba, ¿verdad que sí? ¿O no?
Siempre hay que trabajar la tierra. Así es el corazón del cristiano, siempre tiene que trabajarse con la convicción de que la palabra de Dios nos da la seguridad de que daremos abundante fruto. El apóstol Pedro escribe: tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. Escribe en un contexto, mi hermano, en donde era necesario afirmar el corazón en la salvación. Era más fácil evidenciar la salvación en aquellos tiempos que hoy en día. Hoy en día cualquier persona cree que es salva. Y están los otros que dicen que sin importar lo que hagan son salvos. Cualquiera ya puede ser salvo y no importa cómo vivas, tú eres salvo, y no importa si das fruto o no das fruto, eres salvo, no importa si eres un cristiano humanista, tú eres salvo. Pero la realidad es que el apóstol Pedro dice: tienen que confirmar esa salvación. Procuren hacer firme su vocación y elección. Y cuando dice elección no se refiere a lo que tú has decidido, sino a la elección de haber sido escogido por Dios para salvación, por haber creído en Él. Les escribe en este contexto en donde era necesario afirmar su corazón en la salvación, mi hermano, porque tarde o temprano, en aquel tiempo, tarde o temprano iban a enfrentar ese momento en donde tendrían que manifestar el fruto que Dios estaba produciendo en ellos, o que Dios había producido en ellos. Porque salían a las calles temerosos de que los aprendieran, los echaran a la cárcel o los condenaran a la muerte. Por eso el apóstol Pedro les dice: trabajen por estar añadiendo a su vida espiritual cosas cada vez mayores. Para que cuando llegue ese momento en donde tengan que enfrentar la manifestación del fruto que supuestamente Dios está produciendo en ustedes, entonces ustedes salgan aprobados. Y si hubo un tiempo, mi hermano, en donde las convicciones eran probadas, fueron en los primeros 2 siglos de la iglesia, en donde los cristianos verdaderamente, por esas convicciones firmes, soportaban el fuego, soportaban la tortura, la calumnia, soportaban todo tipo de actos perversos, y no solamente propios, sino de sus seres más queridos, como esposa e hijos. Pero claramente lo dijo el apóstol Pedro también, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el versículo 9. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu, simplemente no es de Dios. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios para mantenerse firmes, constantes, creciendo siempre. La única forma, mi hermano, en la que el cristiano puede manifestar ese avance que está teniendo en el reino de los cielos es a través de la manifestación de un carácter correcto en medio de las adversidades. Es muy fácil tener un carácter correcto en medio de la bonanza, o es más fácil tener un carácter correcto cuando no hay enfermedad, cuando no hay persecución, cuando no hay escasez. Pero es cuando hay adversidad, cuando hay crisis y se manifiesta el carácter correcto en medio de ello, que nosotros podemos medir si estamos avanzando o no en el reino de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: procuren. ¿Por qué? Porque van a venir momentos en donde sus convicciones van a ser probadas. Y si se tambalean y terminan por mirar hacia atrás, entonces, dijo el Señor Jesucristo, no son dignos del reino de Dios.
cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Mirar hacia atrás significa volverse al comportamiento que tenía antes y que está completamente en contra de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. El riesgo está, mi hermano, en que el cristianismo hasta el día de hoy se ha denigrado tanto que puedes seguir siendo cristiano y seguir siendo salvo aun cuando niegues constantemente el nombre de Jesús. Y ese es el mayor error que puede cometer una persona, porque vive engañado en una salvación ficticia, una salvación que es tan diferente a la salvación que Cristo Jesús da, la cual produce fruto abundante. Es como un médico que puede mostrar sus habilidades y experiencias cuando hay un enfermo, ¿verdad que sí? Y es curioso porque todos los que vamos o en algún momento van al Seguro Social tienen el pendiente de que sea un practicante el que los opere. Oye, es que ahí hay puros practicantes, ahí hay puros que están iniciando y hacen sus prácticas y yo voy a ser el primero. Y te das cuenta porque hay bisturiza dentro de la panza y hay no sé cuánta cosa. La venda, han dejado vendas adentro o gasas. Pero así como un médico únicamente puede mostrar sus habilidades y experiencias ante un enfermo, y entre más difícil o más complicada es la enfermedad, escúchame bien, entre más difícil y más complicada es la enfermedad, el médico, doctor o especialista tiene una mayor oportunidad para demostrar sus habilidades y crecer en su experiencia. De modo que cuando tú ves un médico y ves que tiene una vasta experiencia, tú te acercas a él con la confianza de que ha operado a tantas personas y que ha hecho cirugías tan complicadas que seguramente te va a poder ayudar a ti, ¿no? ¿O a quién le tienes más confianza? A un cristiano que va comenzando, que no es de convicciones firmes, o a un cristiano que verdaderamente ha sido probado y que a pasar de los años se mantiene firme en el Señor. Bueno, ¿sabes por qué es? Porque mi hermano, al igual que el médico hace crecer su experiencia por medio de las enfermedades o pacientes complicados, también el cristiano aprende a tener un carácter más sólido por medio de las dificultades. Y entre más difícil es la circunstancia y entre más pasa por pruebas complicadas, más fuerte y con más experiencia y sabiduría se hace. De modo que venga lo que venga, llega un tiempo en el que está dispuesto a afrontar la adversidad, como el pastor Pablo Hunter, que ya no le preocupaba lo que pasara con él. En una ocasión dicen que fue al hospital, pero dice que no sabía ni por qué estaba en el hospital, que le habían diagnosticado no sé qué enfermedad, pero dice, yo me siento bien. Y cuando menos pensó ya lo metieron al quirófano. Y estaba dentro del quirófano, ya le iban a echar navaja. Y él aún no sabía por qué estaba ahí, hasta que la enfermera hizo un comentario o una pregunta acerca de Dios, y él dijo, ya sé por qué estoy aquí. Y tenían la convicción de que aún una cirugía para él era para la salvación de un alma. ¿Cómo anduviéramos nosotros? Todos temblorines si vamos a quedar ahí en la plancha o no. Y él estaba preocupado por identificar el propósito de Dios en medio de todo eso. Bueno, ese tipo de niveles debemos de aspirar. Así tiene que ser el cristiano al pasar de los años. Procuren hacer firme
Esta palabra firme significa seguro o estable. Dice la versión textual, su llamamiento. Es lo que significa profesión. Procuren hacer firme su profesión. Procuren hacer segura y estable su cristianismo. Procuren asegurarse cada día trabajando en cosas que les van a añadir a su vida espiritual para que ustedes estén seguros y estables en su vida cristiana y en la elección que Dios ha hecho con ustedes para formar parte de su pueblo. Porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Porque de esta manera, dice el apóstol, únicamente de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, porque de esta manera ustedes confirmarán que verdaderamente han sido salvados por la sangre del Cordero. De modo que cuando lleguen a la presencia del Señor, se les otorgará amplia y generosa entrada al reino de Dios, sin titubear. Esta palabra procurar, por lo cual, hermanos, procuren, dice la Escritura, procuren hacer firme, hacer segura o estable su llamamiento y elección. Esta palabra procurar significa hacer lo mejor posible o hacer el mayor esfuerzo posible, hacer rápido. Hagan el mayor esfuerzo o hagan lo mejor posible por asegurar y mantener una vida cristiana estable como discípulos del Señor. Que se compruebe que ustedes están esforzando día con día, que tienen convicciones sólidas, inamovibles. Procuren hacer firme su vocación y elección. También significa estar ansioso, es decir, tener un deseo ardiente y una fuerza impetuosa por demostrar mi vida cristiana al mundo. Eso es lo que significa. Procuren hacer firme su vocación y elección. Esfuércense a lo mayor posible de una manera ardiente e impetuosa por hacer segura su vida cristiana. Por eso es un peligro, mi hermano, es un peligro tremendo para que un cristiano diga, no pasa nada, no pasa nada. Eso es algo peligrosísimo para la vida del cristiano. Habla de una insensibilidad total en cuanto a la convicción que Dios le demanda en la palabra. Ahorita yo estoy batallando con un cliente. A ver si escucha la enseñanza. Pero es un cliente que no me quiere pagar una renta. Y tiene 2 meses de atraso y tiene un adeudo de agua grande. Y ya los dueños de la casa me están presionando. Me tiene vuelta y vuelta, tiempo, gasolina, etcétera. Es un problema, ¿no? Y el día de ayer yo fui porque me dijo que me citaba a tal hora. Llegué, tardé como 1 hora de ida por el tráfico. Llegué y no me contestaba el celular. Mi hermano, no me contestaba el celular. Le hice, no le miento, si quiero te revise mi celular, como 15 llamadas. Y no me contestó, y no me contestaba, y no me contestaba. Me dejó ahí, se hicieron 8:30, dije otra vez. Y yo estaba pensando todas las maneras en las cuales yo podía
o tenía ganas de sacarle la renta. Y pensaba en una y decía, no, perdóname, Dios mío. Y pensaba en otra y no, perdóname, Dios mío. Porque es cansado, mi hermano, naturalmente es cansado. Y le hablo a mi esposa y le digo, no, mira, otra vez, me dijo, me hizo venir Diokis y otra hora de regreso por el tráfico. Y de repente escucho una voz en mi interior que me dice, ¿has orado por él? ¿Qué? Si ni es cristiano él. Me preguntó el Señor si había orado por él. ¿Y qué cree que le dije? No había orado por él, mi hermano. Estaba tan metido en que me pagara una renta que dije, yo no debo de actuar así, yo soy cristiano. Y le dije a mi esposa, mi amor, le digo, es que yo no debo de actuar así. Yo estaba pensando en herramientas naturales para que él me pudiera responder en mi trabajo. Pero como cristiano tengo que procurar pensar primeramente en qué herramientas espirituales tengo para ver la gracia de Dios en medio de ello. Y yo no había pensado en eso. ¿Y qué cree que hice? Me puse a orar por él. Me puse a orar por él. Y bendije su vida, bendije su trabajo, bendije su familia. Y ahora estoy esperando que el Señor responda. ¿Verdad? Pero necesitamos esforzarnos, mi hermano, y tener un ardiente deseo de que sea manifiesto nuestro cristianismo, aun cuando nos cueste, aun cuando las cosas sean difíciles o no sean a nuestro favor. La idea es mostrar una vida cristiana. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, nuestras convicciones en Cristo tienen que ser más fuertes que cualquier tipo de circunstancia que tú estés pasando a tu alrededor, porque todo eso confirma que eres una persona salvada por la sangre del Cordero. Porque de esa manera te será otorgada una amplia y generosa entrada, o en otras palabras, no hay duda de que eres cristiano cuando respondes así. Cuando tienes una fuerza impetuosa por mantener una vida cristiana segura y estable que honre el nombre de Cristo. Esas cosas, mi hermano, dice la Escritura, trabajar por añadir a tu vida de esta manera, a la fe virtud, virtud conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal, amor. Todas estas cosas no te van a dejar caer. No vas a tropezar jamás. Es decir, no va a haber duda. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que se requiere diligencia habla del mismo esfuerzo que se tiene que hacer por lograr algún tipo de objetivo. En lo que se requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos. La pereza es uno de los problemas más grandes que enfrenta la vida cristiana. Porque el crecimiento en la vida cristiana es incómodo, mi hermano. Para crecer tienes que estar incómodo en tu vida natural o tu vida terrenal. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cosas que nos dice la palabra de Dios, de las cuales nosotros tenemos que estar atentos, con la convicción de que necesitamos ser diligentes.
que necesitamos ser fervientes al Espíritu, que necesitamos servir al Señor, que necesitamos gozarnos en la esperanza de las promesas de Dios. Son cosas que tenemos que hacer como cristianos, como discípulos de Cristo, constantes en la oración. Diligencia. Y para poder ser diligentes se necesitan convicciones. Porque el hombre que duda, dijo Santiago, no recibe nada de parte del Señor. No piense pues aquel que duda que recibirá algo de Dios, si no tiene la convicción de vivir conforme a la palabra. Si tú vives de esta manera, si tú trabajas de esta manera, dice la Escritura, no vas a tropezar jamás. Y esta palabra tropezar significa errar. No vas a andar viviendo en el error. No vas a vivir en el engaño. También significa pecado. Y significa fallar en relación a la salvación. No vas a fallarle a la salvación que Dios te ha dado. Vas a ocuparte de ella. Sabiendo que eres parte de ese pueblo escogido por Dios, de esa nación santa, de ese cuerpo, de esa iglesia que tiene que anunciar las virtudes del Señor Jesucristo en donde quiera que esté. Haciendo estas cosas no vas a caer jamás, dice la palabra. Tenemos muchas cosas por medio de las cuales nosotros podemos adquirir convicciones firmes, ser discípulos que crezcan en su vida espiritual, que vayan afirmando sus convicciones. Y tenemos también muchos ejemplos en la palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios. Ejemplos de personas que por mantener sus convicciones firmes se les otorgó una amplia entrada al reino de los cielos. Comenzando desde el principio de la creación. Adán, Eva, Abraham, Moisés, todos los seres de la fe de los cuales nos habla Hebreos, capítulo 11, hasta llegar al capítulo 12, versículo 1, en donde nos dice, teniendo alrededor nuestro todos estos testigos que por la fe, por su convicción en Dios, estuvieron dispuestos a enfrentar cualquier tipo de adversidad y también a renunciar a cualquier tipo de deleite, a fin de crecer en el conocimiento de Dios. Teniendo alrededor nuestro todo este tipo de personas, una grande nube de testigos, también nosotros somos responsables de despojarnos de todo peso, dice la Escritura, todo peso y de todo pecado que nos asedia. Todo peso y todo pecado. Todas aquellas cosas que te estorban, de las cuales hablamos hace un momento. Algunos tienen más convicciones en las cosas que no son de Dios que en las cosas que sí son de Dios. Tienen convicciones en la malicia. Piensa mal y acertarás. ¿Cuántos tienen esa convicción? Amén. Muchos creen más en ese tipo de dichos o de proverbios que en los proverbios de la palabra de Dios. Y todo eso se vuelve un peso en tu vida cristiana. Todo eso se vuelve un peso en la carrera que tienes por delante. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y ahí está el niño mentirosillo que dijo algo y ya te generó un problema con tu familia. No, es que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Yo no entiendo por qué dicen eso. Ni los niños saben lo que están diciendo, ni los borrachos saben lo que están diciendo. Yo me acuerdo cuando me embriagaba, lo digo con vergüenza, mi hermano, que
Decía cosas que para nada tenían que ver con la vida real. Después me agarraron y me daban un carrillón por ello. Pero ni los niños ni los borrachos dicen la verdad. O sea, no tengas más convicciones en cosas que no tienen nada que ver con Dios. No tengas ya miedo porque derramaste la sal, o no tengas miedo porque pasaste debajo de una escalera, o porque viste un gato negro. Hasta en los gatos hay racismo, imagínense. No, todo eso se vuelve un peso. Y al fin y al cabo, mi hermano, se convierte en pecado. Nos asedia, dice, despojémonos de todas estas cosas, hagámoslas a un lado para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestro discipulado en Cristo, para avanzar, para ir creciendo en nuestra vida espiritual, subir de nivel. Muchos creen que tienen un nivel espiritual tremendo siendo maliciosos, siendo hipócritas, siendo orgullosos, como aquella mujer que en algún momento les he contado de que le prestó un gato a mi madre, un gato para llantas. No, un gato, no le gustan los gatos a mi mamá. Le prestó un gato para cambiar la llanta de su carro porque estaba ponchada. Y dos super mega hermanos se ofrecieron a cambiarla sin saber cambiar una llanta. Y pusieron el gato mal. ¿Y qué cree que pasó? Pues el carro se fue de lado, dobló el gato, cayó el carro en el suelo, y pues le echó a perder a esta hermana. Le echó a perder el gato. ¿Y qué cree que dijo la hermana? ¡Ash! La hace, ¡ash! Nomás porque soy muy espiritual, si no. Qué contradicción, ¿no? O sea, muchos piensan que tienen un nivel espiritual con una convicción firme en cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Tenemos que ser cristianos de convicciones, pero esas convicciones que nos llevan a quitar el peso y el pecado de nuestra vida, cosas que no tienen relación con Dios, con el Padre, para correr nuestra carrera. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Quita los ojos de Jesús y ya bailaste. Quita los ojos de Jesús y ya no vas a poder crecer espiritualmente. Porque Jesús contrasta todo lo que hay a tu alrededor, tus acciones, tu carácter, tus sentimientos, tus anhelos, tus deseos, tus palabras. Todo lo contrasta Jesús. Y cuando tú tienes tu mirada puesta en Jesús, mi hermano, entonces te vas a dar cuenta en lo que estás mal y vas a cambiarlo. Te vas a dar cuenta en lo que estás bien para proseguir en lo mismo. Pero quita esa mirada de Jesús y vas a comenzar a caer en un enfriamiento espiritual, en una decadencia espiritual que te va a hacer creer que estás creciendo espiritualmente por el tiempo que tienes de cristiano, pero la realidad es que no. Y no estamos en tiempos, mi hermano, y no tenemos nosotros tampoco el tiempo para darnos el lujo de estancarnos en nuestra vida espiritual o dejar de aprender y de crecer y de afirmar nuestras convicciones en Cristo. No estamos en tiempos para titubear si realmente somos salvos o no somos salvos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Al final, mi hermano, el verdadero crecimiento espiritual lo da una manifestación clara de un carácter que es cada vez más semejante al de Cristo Jesús. Si tú no tienes tu mirada puesta en Jesús, ¿cómo te darás cuenta si tu carácter está siendo el mismo o vas caminando con un carácter semejante a la de Jesús?
¿Cómo te vas a dar cuenta? El verdadero crecimiento espiritual lo da la manifestación de un carácter cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿crees que a ti te será otorgada una amplia y generosa entrada al reino de Dios, al reino eterno? O en otras palabras, ¿estás seguro de que tu cristianismo, o que estás trabajando tan vehementemente o tan ardientemente por añadir a tu vida cristiana cosas que te lleven a un nivel espiritual cada vez más grande o más alto, a un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo, a un conocimiento más profundo de las Escrituras, de modo que puedes estar seguro que te será otorgada una amplia y generosa entrada al reino de nuestro eterno Señor y Salvador Jesucristo? ¿O eres de los que dicen, no pasa nada? Con la historia que les contaba hace rato de la persona con la que estoy batallando, créame, mi hermano, que luché, como no tiene una idea, por actuar naturalmente con esa persona. Luché. Me sentía un payaso, porque me hizo ir por el pago como unas 15 veces. Y ya no me contestaba, llegaba y me hacía, dame chance para mañana. Es más, la última vez le dije, dime una fecha y esa fecha vengo, el sábado. Fui el sábado y nada. Y luché por actuar naturalmente, actuar terrenalmente. Pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? No puedo actuar así. Quisiera, le digo, mi carne quisiera de verdad. Es más, escribía mensajes que le iba a mandar que terminaba borrándolos, hermano. Que terminaba borrándolos porque había una lucha y decía, es que no puedo actuar así. Por más que quiera, por más que desee, por más que en mi carne yo quiera actuar de una manera natural, voy a terminar yo, si no cumple Él, pagando yo por Él esa cantidad a los propietarios. Porque es lo que Cristo me demanda. Es mi caso particular, no quiero que al rato ustedes anden haciendo lo mismo. Es lo que yo veo que demanda Dios de mí, pero hubo una lucha, mi hermano, y al fin y al cabo tiene que prevalecer esa convicción de querer agradar a Dios y de amar a Dios y de crecer en tu vida cristiana, de mostrar un carácter, esa determinación para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y ante cualquier circunstancia. Eso debe de pasar en nuestra vida si es que queremos avanzar, si es que queremos experimentar más la gracia de Dios. Por eso tenemos que ser discípulos de convicciones, que vayas a la palabra y la hagas tuya. Ahorita está el congreso, ahí en Casa Oración Centro, un congreso que se llama El Desafío del Ministerio. Y el tema del desafío del ministerio este año es el carácter del pastor. Escúchela, mi hermano, están abiertas. Porque no solamente es un carácter que el pastor tiene que tener, es un carácter que todo cristiano debe de tener, pero del cual el pastor es más responsable. Pero escúchela, precisamente nos habla de esas convicciones que como cristianos debemos de tener. Ese amor, esa honradez, esa integridad, ese ánimo que debemos de tener en nuestra vida cristiana. Si queremos avanzar y crecer en lo que el Señor nos demanda como sus discípulos,
eso el apóstol Pedro dice, por tanto, hablando de que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo, por tanto, trabajando en añadir cosas que los lleven a mantener un carácter cada vez más sólido, no olvidándose de lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz, sino afirmando cada vez más sus convicciones en Él. Procuren, trabajen porque su vida cristiana sea notoria a todos los que les rodean. Porque si hacen esto, entonces no ofenderán a Dios en nada, sino que cuando partan de este mundo les será otorgada una amplia y espaciosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren esto? No titubees, mi hermano. Si sabes que no le agrada a Dios la mentira, ¿por qué titubeas en mentir? Ten convicción y di la verdad. Si sabes que no le agrada a Dios el adulterio, ¿por qué piensas en otras mujeres o en otros hombres? Si sabes que a Dios no le agrada el orgullo, la soberbia, la vanidad y tantas cosas que la palabra de Dios nos dice, ¿por qué titubeas en hacerlas o cumplirlas? Hay una lucha, pero tiene que prevalecer la vida cristiana. Tiene que prevalecer la naturaleza divina. Porque aún en el pecado, en la falta, el carácter cristiano se manifiesta en un arrepentimiento sincero y una humillación en dependencia a la justicia de Cristo para nuestro perdón. Pero tenemos que creer y afirmar nuestras convicciones. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Cristianos de convicciones, mis hermanos, convicciones firmes en el Señor. Convicciones firmes en lo que Dios nos demanda como hijos y discípulos suyos. Como hijos de Dios y discípulos de Cristo. Porque eso somos, ¿no? ¿Cuántos son hijos de Dios y discípulos de Cristo? Levante su mano para que Dios lo vea. Eso somos. Mantengamos firme nuestra convicción. Mantengamos firme ese llamamiento que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hecho, y esa elección en la cual fuimos o hemos sido hechos participantes para formar parte del pueblo de Dios, de su iglesia. Mantengámosla segura. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cierra tus ojos, mi hermano. Padre nuestro, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, aquí estamos. En esta noche declaramos que somos discípulos tuyos. Y queremos actuar como discípulos tuyos. No queremos quedarnos en el mismo nivel, no es sano. Queremos afirmar nuestras convicciones, decisiones que nos llevarán a ir escalando la vida espiritual, a ser capaces de tomar cualquier circunstancia como una oportunidad para poder crecer
espiritualmente. Ciertamente hay luchas, pero tú nos ayudas en medio de cada una de ellas. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Tú eres el que da el crecimiento. Nosotros queremos encargarnos de estar edificando adecuadamente. Para que trabajando juntamente podamos ser testimonio, testigos fieles de tu preciosa y gloriosa salvación, de modo que atraigamos a otros y tú los salves. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Háblanos, evidencia nuestro corazón. Y afírmanos en tu verdad. Somos tus discípulos. Y tú eres nuestro maestro. Queremos ser como tú. Te amamos, Señor, te amamos. Te amo, Dios. Gracias por tu bondad, por tu benignidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Bendice a tu iglesia. Levántanos como un poderoso testimonio del cumplimiento de tu palabra, de tus promesas en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te decimos en esta noche que queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Gracias. Amén. Amén. Dile un aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios siga formando en cada uno de nosotros ese varón conforme a su corazón, esa mujer conforme a su corazón. Y que tengamos bien claro, mi hermano, qué es nuestra vida cristiana. Que tengamos bien claro qué es lo que esperamos de nuestro cristianismo. Y que podamos identificar claramente la meta en nuestras vidas, hacia dónde vamos, hacia Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión, mis hermanos.